Esta temática tiene 2 semanas. Vamos a trabajarla en 2 semanas, la República Conservadora y la República Liberal. Entonces trabajaremos en esta semana primero, en el día de hoy, mostraremos la guía, pero ya mañana trabajaremos toda la parte que sería la República Conservadora y la otra semana trabajaremos la República Liberal. Pero en el día de hoy solo trabajaremos toda la guía y qué características tiene toda esta guía. Bueno. La temática a trabajar en el día de hoy es la República Conservadora y Liberal. El origen es los indicadores son, analiza el origen del régimen bipartidista en Colombia. Nosotros hemos hablado de los partidos políticos, que entraron en guerra, que esto y lo otro, pero es importante mirar por qué, o más bien, cómo se originaron y cuál era en cierta medida esa diferencia entre un partido y otro y por qué se originaron esas diferencias y de dónde vienen estos partidos políticos. Bueno, todo comienza con una palabra y es la hegemonía. ¿Qué es la hegemonía? Es la supremacia que un Estado o un pueblo ejerce sobre otro. Es el control, el dominio, el poder supremo que se ejerce sobre alguien, sí, sobre alguien o sobre otro. En este caso nosotros hablamos de hegemonía al dominio que que una entidad ejerce sobre cualquier otro tipo, o sea, que una entidad ya sea, en este caso podría ser liberadora o conservadora, un partido político, posee, posee sobre otro tipo. Bueno, entonces, dice, ¿sabías que ese es el antes de aprender, sabías que el término de hegemonía significa dirección? Normalmente se utiliza para referirse, como decíamos ahorita, al dominio o al predominio de un grupo social, de un político, de una entidad o de una organización. ¿Cómo crees que se desarrolló la superioridad del partido conservador en la sociedad colombiana y qué papel jugó en la iglesia en este periodo? O sea, ¿en cuál periodo? En el periodo conservador. ¿Cómo crees? Recuerden que cuando yo hablo del cómo crees, estoy solamente pidiendo su opinión, lo que usted piensa respecto a algo. Entonces, cómo creen ustedes que el Partido Conservador tuvo mayor dominio o mayor superioridad en la sociedad colombiana? A ver, ¿quién le gustaría participar? O vamos a hacer esto. Son las 11:04, ya prácticamente 11:05. Ya, pues ya son las 11:05. Voy a dar 5 minutos hasta las 11:10, mientras algunos estudiantes que vi que no han desarrollado en el Classroom lo hagan. Y otros esperamos esos 5 minutos primero para resolver lo que tienen en Classroom, que es el antes de aprender. Y segundo, en esos 5 minutos que les voy a dar, los otros que ya lo tienen vayan pensando en qué respuesta podemos dar y socializamos la actividad a las 11:10. Bueno, entonces tienen 5 minutos vamos a darle más, 8 minuticos para Ya la pregunta, señor. la que está aquí de antes de aprender, la que está en el antes de aprender. Salió ahorita, mírenla a ver, está en el antes de aprender. Tienen 8 minuticos para responder. Señor, tan poquito. Sí, porque eso es tu opinión.
Ya terminaron. Ah, chicos, ya terminaron. Yo sí. Pero yo Bueno, no sé si eso está bueno, sí. recuerda que es tu opinión. O sea, aquí cuando uno habla de tu opinión, pues tu opinión puede ser buena, pues yo tengo que respetar lo que tú opinaste. A ver, a ver. ¿A quién le gustaría participar en este caso? ¿Cómo crees que se desarrolló la superioridad del Partido Conservador en la sociedad colombiana? Por los daños producidos a Colombia. Ujú, muy bien. ¿Quién más? Señor, fue fundado por las tradiciones. Exacto, porque el Partido Conservador, como su nombre lo indica, es la conservación de todas esas tradiciones, entre esos el papel importante de la iglesia. Andrés Santana. Porque, porque, porque tuvo un gran apoyo de los ricos para conservar las tradiciones y, por ejemplo, no abolir la esclavitud y ellos conseguir teniendo a esclavos, si no estoy mal. También, muy bien. Además de esto, ellos desarrollaron superioridad, primero, como decían las compañeras y como dicen ustedes, es por la parte de las tradiciones, por la parte en cierta medida de tener el dominio y el control de las políticas, de establecer políticas que fueran fundamentales para controlar y tener el poder, no solo en la parte de la iglesia, sino en la parte económica, en la parte cultural y hasta en la parte social. Entonces, teniendo en cuenta eso, usted, como les dije, usted puede colocar su opinión, lo que usted desee, lo que usted crea que es correcto. Recuerde que aquí en esta parte yo solamente le estoy pidiendo es eso, su opinión. Bueno, como vamos a hablar de estos dos partidos tradicionales, primero entremos a hablar de cómo se caracterizaron, qué periodo duraron, en fin. La República Conservadora, esta inicia, o más bien recuerden que después de la Guerra de los 1000 días, que fue una guerra en donde también los partidos políticos entraron en controversias y muchos conflictos a nivel político, a nivel económico, por quién quería el dominio o quién podía gobernar o dominar el territorio colombiano. El Partido Conservador, después de la Guerra de los 1000 días, se mantuvo en el poder, tuvo una hegemonía, o sea, tuvo dominio, superioridad frente al Partido Liberal hasta 1930. Este periodo se le conoce como el de República Conservadora y se caracterizó por cierta estabilidad política gradual y recuperación de la economía. La República Liberal, durante este periodo comprendido de 1930 a 1946, el Partido Liberal permaneció al poder. Se caracterizó por sus intentos de modernización de estructuras sociales del país y por el paulatino aumento de la violencia intransigencia política. Entonces, aquí recuerden que el Partido Liberal todo es la búsqueda de la modernidad, la búsqueda de nuevas cosas, de nuevos comercios, entre otros. Bueno, miremos aquí Colombia entre 1990 y 1950. Primero, Colombia se caracterizó inicialmente por el periodo de la hegemonía conservadora, que este periodo data
desde 1886 a 1930. Durante el periodo prácticamente que se presentó la Guerra de los 1000 días. Obviamente en estos episodios también estaba la separación de Panamá en 1903 y hay que tener en cuenta cuáles fueron esos gobiernos, que uno de estos fue el gobierno de Rafael Reyes en 1994 y 1909, que ya sería posterior a esto, y el republicanismo y modernización de los años 20, que se inicia con la hegemonía conservadora. Entonces, dentro de esta hegemonía conservadora inician unos lapsos de tiempo caracterizados por la reconstrucción, por la reconstrucción económica, la construcción de vías, la colonización, cultivos de exportación, fortalecimiento de la industria. En el republicanismo se propuso agrupar a liberales y conservadores en el gobierno y acabar con los enfrentamientos partidistas que siempre se tuvieron al inicio de muchos de los años, pues prácticamente desde la independencia, entre otros. Bueno, de igual manera, en esta hegemonía conservadora también se buscó la modernización de los años 20. Con esta modernización se propuso la construcción de vías, puentes, túneles, construcción de obras públicas, entre otras. En 1990 y 1950 también se caracterizó por el periodo de la República Liberal, que inicia desde 1930 a 1946. Aquí prácticamente se dio el gobierno de Enrique Olaya Herrera. De 1930 a 1934, recuerden que son 4 años gobernando. También el gobierno de Alfonso López Pumarejo, dentro de esta hegemonía republicana o liberal, pues en la República Liberal o el Partido Liberal se realizó un hecho importante llamado la Revolución en Marcha. Esta favoreció los sectores populares, impulsó el intervencionismo, la protección económica, estableció derechos laborales, redujo el poder de la iglesia, impuso la reforma educativa, o sea, buscó modernizar de cierta medida todo lo que pasaba en el territorio colombiano. Ay, chicos, hace calor, pero impresionante. Señor, Ahora va a llover ahorita, señor, párale la bola. Ay, Dios mío, no sé si es bueno que llueva, la verdad no sé. Pero hace mucha calor, pero horrible. Pues señor, hace hambre. Hambre y calor. No, yo tengo más calor que hambre. No, hace calor, hace calor. No, hace calor bastante. Ella como tiene aire, Yo estoy en la sala. No siente calor. Sabroso. Pero usted nos va a regalar 20 minutos de la clase, ¿verdad? Sí. Bueno, también hay que mencionar que en estos años de 1990 y 1950
inicia algo importante y es el inicio de la violencia en Colombia, durante el cual se presentó un retorno nuevamente al poder a los conservadores con Laureano Gómez. También en estos hallazgos importantes en la violencia en Colombia conocemos líderes políticos como Jorge Eliezer Gaitán, que defendía todos los intereses populares y era liberal. En este periodo, en esta época, inicia la crisis del Bogotazo, que genera más que todo la violencia bipartidista tras el asesinato de este líder Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948. Bueno, la hegemonía conservadora fue un tiempo en el que todos los presidentes seguidos eran del Partido Conservador. O sea, prácticamente en este tiempo todos, desde de 1886 a 1930, todos los presidentes y todo aquel que estuviera de pronto en un cargo político, en un cargo público, en un cargo, todos eran del Partido Conservador. Hubieron 9 presidentes, entre esos estaban, que eran de Partido Conservador, estaba, como mencionamos ahorita, Rafael Núñez, Miguel Antonio Caro, Manuel Antonio Senclemente, Rafael Reyes, Carlos Restrepo, José Vidente Concha, Marco Fidel Suárez, Pedro Nelo Ospina y Miguel Avandia Méndez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 presidentes que pertenecieron y que gobernaron durante durante los años de 1886 a 1930, y todos ellos eran conservador. Por eso se habla de una hegemonía, porque en este caso el Partido Conservador era aquel quien tenía el poder y el dominio sobre toda la estructura política económica del territorio colombiano. En este tiempo, de 1886 a 1930, sucedió la Guerra de los 1000 días. Como sabemos que fue una guerra entre estos partidos para obtener el poder, como también otro hecho que ocurrió en este tiempo fue la Asamblea Nacional Constituyente, que acabó con la pena de muerte. Entonces podemos decir que en cierta medida en Colombia sí existía la pena de muerte. También en este tiempo ocurrió la pérdida de Panamá por Estados Unidos, y debido a que Estados Unidos tenía un gran interés económico por esta. No obstante, Estados Unidos ayudó a independizarse. También en estos años ocurrió la masacre de las bananeras, que se trató de una huelga de unos trabajadores. Al no detener la huelga, estos fueron masacrados. Entonces, ¿qué vamos a copiar en el cuaderno? En el cuaderno vamos a copiar lo siguiente. A ver si encuentro aquí la parte de escribir. Ahí se salió.
No sé por qué se sale. Un momento. Bueno, iremos a copiar lo siguiente. Señor, una pregunta, señor. Ujú. La semana mayor, ¿cuándo comienza, señor? La semana esa. Ya la semana mayor ya pasó. La semana de abril, señor, se lo ¿Cómo iba a decir. así? Claro. Vacaciones de abril. Sí, por eso la semana de abril, ¿cuándo comienza? Mm, No sé por qué. Señor, pero dice, Comienza el 4, señor. No sé, no sé. A mí no me han dicho nada. Aquí no han dicho nada de eso. Bueno, dicto. Bueno, pero como no me vayan a escuchar, dicto. Entonces, la hegemonía. O sea, ¿sí es se que yo quiero. escucha? Sí se escucha. Yo quiero que copien esta parte. O sea, esto. Esto. Así como yo lo digo, la hegemonía conservadora fue, Señor, se le quiere cachuchar. así la hegemonía conservadora fue Todo eso, señor. escuchen primero, escuchen. La hegemonía, miren lo que estoy diciendo, la hegemonía conservadora fue hasta aquí, entre los años 1886 a 1930. Colocan ahí rayita. Los presidentes, colocan los presidentes. En este tiempo ocurrió la Guerra de los 1000 días, la Asamblea Nacional Constituyente, la pérdida de Panamá y la Señor, masacre pero de las cálmese. bananeras. Yo le estoy diciendo, lo que está subrayado es lo que van a copiar ya. Ah, ok. Ya. No todo, sino lo que está subrayado. Aquí así, la hegemonía espérense ahí que se me. Déjenme un momentico, y ya comparto nuevamente y les digo qué es lo que van a hacer. Un momento aquí.